Muy buenos días a todos. Muy bueno. Muchas gracias por estar de nuevo compartiendo conocimiento y entendimiento. Hoy tenemos a José Álvaro Romero Guevara, que me honra mucho con su amistad. A José Álvaro nos conocimos hace más o menos 20 años, cuando estábamos comenzando a armar el cuento de Senfotec, y Dios me lo puso en el camino. Yo soy creyente y creo que la providencia nos hace buenas pasadas de vez en cuando. Y bueno, nos ayudó a armar el cuento de algo que no sabíamos hacer los informáticos, que estábamos pensando en cómo diseñar carreras bueno, en ese momento era de ingeniería de software, un enfoque de proyectos, pero teníamos conciencia de la importancia de que la gente aprendiera a trabajar en equipo y a comunicarse. Pero no teníamos la menor idea de cómo eso se podía enseñar, ¿verdad? Entonces, bueno, José Álvaro nos ayudó a pensar al respecto y a armar un cuento que funcionara. Entonces tenemos ya casi 20 años de conocernos. José Álvaro es psicólogo de formación con una maestría en psicología de grupos. Él es graduado de la Universidad de Monterrey y de la Universidad para la Cooperación Internacional. Tiene varias certificaciones profesionales relacionadas con el tema coaching, por ejemplo, medición de cuestiones relacionadas con el desarrollo de habilidades de inteligencia emocional, y ha trabajado en contexto de empresas. Ha sido profesor universitario, ¿verdad? Muchos años, pero ha trabajado en empresas que tienen que ver con desarrollo de software y tecnología, en el área de recursos humanos o acompañando procesos de cambio. Nos ayudó hace muchos años también en el marco de Senfotec. Creo que fue Roberto quien nos recomendó, ¿verdad? En procesos de cambio que tenían ellos allá y cómo lograr que las personas trabajaran a favor del cambio y lograran beneficios de los distintos equipos de trabajo y la organización en general. Entonces, tal vez el resumen ejecutivo que haré yo de José Álvaro es una persona preocupada por las personas. Creo que varias personas pensamos así también, ¿verdad? Y le agradezco muchísimo que viniera ahora en este tema de teletrabajo, ¿verdad? Y además que le dé continuidad a una puerta que dejó abierta Víctor Garro, hace unas semanas apenas, que él habló de teletrabajo, ¿verdad? Y el desarrollo de los líderes, como él le llamaba, pero dejó abierta la oportunidad de hablar de los aspectos humanos de la colaboración en estos tiempos de crisis en que estamos, en que tuvimos que pasarnos al teletrabajo sin mayor planificación, y bueno, cómo lidiar con eso y cómo desarrollar también las habilidades gerenciales desde una perspectiva socioemocional y la colaboración más eficaz en el seno de los equipos de trabajo y de los equipos con el resto de las organización, los clientes, etc. Entonces, muchas gracias, José Álvaro, por venir a compartir con nosotros hoy, y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Esperemos que la luz no se vaya otra vez aquí en mi casa, pero vamos para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Primero, confirmar que me escuchan bien, ¿sí? Sí, perfecto. Pura idea. Excelente. Muy bien. Sí, señor. Bueno, muy honrado otra vez de la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas de enriquecerlos, ¿verdad? Porque sabemos que ahora tenemos una increíble cantidad de información, de cursos gratis, de muchísimas cosas. Sé que están aquí porque están interesados en este tema, ya eso es algo muy bueno. Sé que están aquí porque están con retos organizacionales, ¿verdad? Con importantes metas, y la idea es que no solo lo enfoquemos, o parte de la idea es que intentemos pensar en estos temas no solo desde el punto de vista del trabajo, sino también desde el punto de vista de la vida. Inclusive les voy a pedir un favor, que cuando les haga la presentación traten de pensar en ustedes.
y cómo se han sentido en estos procesos. Porque no va a ser, o no es posible, o va a ser muy difícil que uno enseñe algo si no lo vive personalmente. Entonces, yo sé que hay cosas que voy a decir que ya las saben. Lo que quiero que piensen es si realmente, aparte de saberlas, las practican. Y esta es la parte más difícil de todo esto. Porque en conocimientos sobre estos temas tenemos un montón. Pero ¿cuánto de estos conocimientos aplicamos a nuestra vida personal, a nuestra relación con nuestros hijos, a nuestra relación con nuestros padres? Ahora que todo coge importancia, ¿no es cierto? Que estamos en una época donde todo tiene, las relaciones sociales particularmente, o las relaciones interpersonales, tienen una importancia que antes no tenían. Esta charla, este compartir que voy a hacer, lo hago en el contexto de una crisis mundial. No me puedo separar de eso. No puedo hablarles pensando en la normalidad. No es un tiempo normal. Quisiéramos que fuera normal, ¿no es cierto? Pero no lo es. No es para nada normal. Estamos viviendo una situación extraordinaria, la cual, lamentablemente, vamos a tener que aprender a vivir con ella. Y esto de aprender a vivir con ella es parte de lo que les voy a hablar, ¿verdad? Entonces voy a hablar de teletrabajo, voy a hablar de las habilidades socioemocionales, voy a hablar del liderazgo, en el contexto de sabiendo que esto es una situación muy distinta a lo normal. Entonces voy a empezar compartiendo la presentación porque sé que tenemos poco tiempo. No se preocupen. Sí. José Álvaro, no importa que te hagamos preguntas de camino. Por favor, me pueden interrumpir cuando quieran. La presentación siempre me pasa que siempre hago más de la cuenta, siempre construyo más. La presentación va a estar, se la voy a dejar, no se preocupen. Y cualquier persona que quiera profundizar, yo les voy a dejar mis contactos y profundizamos. Hoy, por motivos de tiempo, voy a tratar de ser lo más sintético posible, porque no es un tema, todo lo que tenga que ver con habilidad, con lo humano, no es un tema fácil de resumir, nunca, o nunca he podido. Siempre hay mucho más. Y voy a tratar de satisfacer, eso sí, lo que prometimos, que son los menús. Pero sí me pueden interrumpir. Cuando lo deseen, dejamos de compartir y conversamos, porque entiendo que esto no es un webinar, es una charla, y pues sí les traje, preparé algo, porque para mí es importante, porque si no me pierdo. Entonces, bueno, ¿cómo desarrollar? Pues la pregunta es, ¿cómo desarrollar las habilidades socioemocionales en la modalidad del teletrabajo en el contexto del SARS-2 que genera la enfermedad del COVID-19? Entonces, esto es importante entenderlo, comprenderlo. Si una de las cosas que me ha gustado de certificarme en diversos modelos, sistemas complejos como es ISO, y ahora estoy en el tema de SAFe 5.0, transformación digital, es que todos los modelos, inclusive CMM también, y todos los modelos hablan siempre de contexto, la importancia del contexto. Pues este contexto tenemos que reflexionarlo y tenemos que entenderlo, que es muy distinto a todos los demás contextos que hemos vivido, desde que nacimos al día de hoy. Por lo menos yo no he vivido una situación con estas particularidades. Entonces, fíjense, tenemos un menú de temas, ¿verdad? Pero probablemente hay algunas cosas que me salte pensando en ir al grano, porque sé que en el tema virtual lo importante es ser sintéticos y ir al grano, pero un poco la idea es plantearles cuál es el problema, qué debemos cambiar y darles algunas ideas de cómo debemos cambiar, o por lo menos compartirles cómo yo he vivido el proceso de cambio interno, personal, pero también más que eso, cómo le ha ayudado a algunas organizaciones, universidades, empresas privadas, multinacionales, que me han dado la confianza de desarrollar procesos no de corto plazo, sino procesos continuos, permanentes, de desarrollo, y verificar cambio, y verificar que realmente haya cambio, porque uno de los problemas severos es que en todos estos temas
no los manejamos igual como manejamos otros temas, inclusive ingenieriles. O sea, manejamos la ingeniería desde una perspectiva ordenada, desde una perspectiva donde medimos con justeza, pero estos temas no. Estos temas como que rociamos y rezamos, digamos, organizaciones lo que hacen, no digo que todas, ¿no? Pero la mayoría es decir, bueno, que mandemos a todo el mundo a capacitaciones de trabajo en equipo, disasociadas de los contextos organizacionales, o sea, de empresas que trabajan por departamentos, pero envían a la gente a que aprenda a trabajar en equipo, pero su organización no tiene las condiciones. Y entonces, o inclusive pensamos, bueno, la gente como que está teniendo problemas de comunicación, de pronto la intuición del líder o el líder de pronto sale, el jefe, digamos, dice, bueno, deberíamos trabajar en esto. Se hacen estudios de clima organizacional, pero cuando digo rociar y rezar, me refiero a que se genera mucha capacitación que luego no se sabe si pasó algo, si hubo algún cambio, pero además si ese cambio tuvo algún retorno de la inversión. Y esto hay que hablar, ¿verdad? No importa si somos organizaciones sin fines de lucro, no importa si somos el gobierno, no importa si somos empresas privadas, en esto se gasta dinero. Y hay que saber si realmente hay algún retorno de la inversión, pero ¿cómo se hace para saberlo? Por eso sí tenemos que pensar en qué debemos cambiar, cómo definimos un problema y cómo podemos cambiar. Debe ser como una estructura que cada uno de nosotros nos planteamos a nosotros mismos. O sea, ¿cuáles son nuestros problemas? ¿Qué debemos cambiar? ¿Y cómo podemos cambiar? Como estructura es muy útil porque te permite hacer una reflexión profunda. Igual puede ser en la modalidad del teletrabajo, en la modalidad del trabajo, con tu familia, con tus hijos. Visto desde un punto de vista integral, te puede ayudar. Entonces, esta es la promesa, vamos a intentar cumplirla. ¿Cuál es el problema? Bueno, en realidad tenemos hechos, ¿verdad?, del contexto actual muy claros. Estamos, el 19 de noviembre tuvimos el primer caso en China, bien, 19 de noviembre del 2019. El 15 de diciembre se reportan 27 casos en China. El 1 de enero se reportan 388 casos, fíjense. El 6 de marzo del 2019 en Costa Rica se reporta el primer caso de coronavirus en Costa Rica. El 6 de marzo del 2019. Fíjense que entonces todo lo que estamos viviendo... 2020, José. 2020, perdón. El 6 de marzo del 2020, perdón, sí, tenés razón. Se reporta el primer caso de coronavirus. O sea, todo lo que estamos viviendo actualmente empezó con un caso. Todo lo que estamos pasando empezó con un caso. Entonces, es necesario pensar bien. Hasta el 11 de marzo, ¿verdad?, la OMS declara el SARS-CoV-2 como una pandemia mundial. El 16 de marzo, el gobierno declara estado de emergencia. Fíjense, entre el 19 de noviembre del 2019 y el 16 de marzo, el gobierno declara estado de emergencia y se recomienda a todas las personas, trabajadores que trabajen en puestos teletrabajables. Lo que es interesante es que sin chance de preparar nada, simplemente vámonos todos a la casa. Entonces, hablar del teletrabajo en este momento y no asociarlo al contexto a mí me parece increíble, porque imagínense, pasamos en muy poco tiempo de estar compartiendo en nuestras oficinas, en una zona de confort, con un flujo normal de interacciones, ¿no?, a decirle a la gente que no tenía, que de un pronto a otro, váyase a la casa a trabajar. Y no solo eso, le dijeron a las personas que fueran a la casa a trabajar, sino también váyase los chiquitos, ya no más escuela ni más colegio, sino vayan de una vez a la casa. Es tremendo. De un pronto a otro. Y al mismo tiempo, seguramente, con la misma exigencia, exigiendo a la gente también que diera el mismo desempeño.
que diera el mismo rendimiento, lo cual es increíble o es tremendo, porque yo creo que ninguna empresa o muy pocas empresas imaginaron que esto iba a pasar en este lapso de tiempo, iba a ocurrir algo así. Como he trabajado con sistemas de gestión de calidad, se sabe que, y Ignacio lo sabe también, porque le gusta mucho el tema de la calidad, hay una parte de planificación de riesgos. Y en el tema de planificación de riesgos es una bolsa increíble de opciones. Pero ¿quién se imaginó hace un año que íbamos a estar viviendo lo que estamos viviendo ahorita? Entonces, es interesante y muy importante que tomemos conciencia de eso. Porque sí es cierto que esto no hubiera sido posible, y don Roberto en un artículo lo pone claramente, no hubiera sido posible ni siquiera hacer lo mínimo si no hubiera sido gracias a la tecnología. Pero la tecnología no es solo el aspecto del instrumento o lo mecánico o lo tecnológico o lo lógico-matemático, sino que detrás de la tecnología tiene que haber personas que comprendan bien cuál es su misión, su propósito, y que a partir de que saben cuál es su misión y su propósito en el trabajo, establecen claramente sus habilidades para lograrlo. Habilidades técnicas y habilidades humanas. En el contexto de la tecnología, las dos son igualmente importantes. Pero sí tiene que haber un claro proceso. Y esto no ha habido. No ha habido un claro proceso. Y más bien, la pregunta que yo me hice fue, ¿cómo están haciendo las organizaciones para manejar esta situación? Porque debe ser angustiante. Aparte de todos los problemas que surgen por las consecuencias del COVID. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de cambio. Y hay cambios que son continuos, hay cambios que son estratégicos y hay cambios que son planeados. Cambios continuos, mejora continua. Si tienes un sistema de gestión de calidad, entonces vas mejorando tu sistema. CMM, ITIL, SAFe, etc. Cambios estratégicos, ¿verdad? Seguir el Balance Scorecard que te habías propuesto hace 2 o 3 años. Planeados, el desarrollo organizacional. Y existen los radicales, los cuales generalmente nunca tomamos en cuenta en las organizaciones. Nos cuesta mucho pensar en cosas realmente límite o prever cosas que son límites. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Un cambio completamente radical que tiene consecuencias a nivel humano muy profundas. Desde que pasó lo del COVID, he dado más o menos unas 20 charlas vía Zoom a empresas. Y a todas les he pasado una encuesta de cómo se siente la gente. Y nada más ubiquen cuál es la emoción más continua. En Perú también he estado trabajando y he mandado encuestas también. Y los resultados son miedo y casi tirando a terror. Porque tras de eso, estamos viviendo una situación donde sentimos que hay un enemigo que no sabemos dónde está. Y esto tiene implicaciones en nuestro cerebro, en nuestra mente, de lo cual les voy a hablar un poquito. ¿Y cuáles son esas implicaciones? Bueno, las implicaciones son que estamos viviendo un proceso de pérdida, un proceso que pasa por la negación, primero, pasa por el enojo o ira, pasa por la negociación, que la negociación no es un tema sencillo porque no es como una negociación que lleve a una sensación de que gané o ya estoy bien, sino más bien a una negociación donde yo me engaño a mí mismo. Así esta autora lo ve. No es un proceso de negociación, es un proceso donde yo digo, bueno, pero de pronto el COVID no es una enfermedad tan grave, ¿no? O sea, puedo salir y hacer este tipo de cosas. Entonces el cerebro empieza a hacer un proceso ahí, del enojo, de la sorpresa, del miedo, empieza a autoengañarse, lo cual está altamente documentado de cómo nos autoengañamos permanentemente. De ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Por cosas que un familiar se nos enfermó, porque vimos que en otro país la cosa es muy grave, etcétera, entramos en una depresión por lo perdido. Y esto tiene que ver mucho con el teletrabajo. Porque la gente lo que está es en duelo. La gente,
cuando va a trabajar a una oficina, establece una serie de vínculos desde la persona con menos rango hasta la persona con más rango. Todos empiezan a establecer una serie de vínculos que son muy importantes en el bienestar social de una persona. Esto no significa que el teletrabajo no se pueda hacer. Lo que quiero que tomemos conciencia es que gracias al cambio radical, esto no es un proceso de cambio, sino que se ha tenido que pensar que aquellos que son más flexibles a los cambios no les va a ir tan mal. Por ahí una maestra de la escuela salió guindando un celular con unos instrumentos y con unas herramientas, ¿verdad? Y dando clases en una pizarra súper creativa. Esta persona es flexible, esta persona estudia, esta persona busca. Pero hay otros que no. No todos tenemos la misma capacidad de cambio. Porque no hemos ensayado, porque no hemos practicado, porque dentro de las organizaciones se practica de todo, menos qué pasa si humanamente nos pasa esto. ¿Cuál va a ser la consecuencia humana? ¿Y cómo vamos a manejar esa consecuencia humana? ¿Cómo vamos a trabajar eso? Entonces, esto de las etapas del proceso de pérdida son ausentes. Se piensan que son de los psicólogos, de los terapeutas, de los clínicos, pero internamente dentro de la organización no existen mecanismos para entender qué es lo que está pasando con las personas. ¿Cómo se están sintiendo? Si están en negación. ¿Verdad? Hay países que empezó la pandemia y cayeron en negación. Por ahí un presidente dijo, hablando de liderazgo, esto es una gripecilla. Famosa frase. Y escuchen, este presidente, hay gente de muy alto nivel, que en sus artículos da a entender que esto es una gripecilla. Entonces yo pregunto, pues, si es una gripecilla, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos en cuarentena? ¿Por qué los negocios están parados? ¿Por qué los niños están en la casa? ¿Por qué hay este miedo? Si es una gripecilla. Otros entran en cólera, en resignación, en resentimiento, porque dicen, bueno, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Esto no nos puede estar pasando. Me imagino yo el número de negocios que probablemente tengan que cerrar porque no tienen que reconvertirse. O sea, estaban vendiendo hamburguesas y ahora tienen que vender celulares porque ya la gente no va a salir. Entonces, una de las cualidades, si quieren, de los que les voy diciendo, les voy a decir algunas cualidades. Una cualidad que una persona en teletrabajo tiene que desarrollar es la flexibilidad. Pero esa flexibilidad es algo que se tiene que entrenar todos los días. Y se le tiene que dar a la gente, crear la conciencia necesaria para que desarrolle esa habilidad. Porque en cualquiera de estos estados una persona puede quedarse. Una persona puede quedarse en negación. Una persona puede ser que no avance. Fíjense la energía. Porque una pregunta sobre el teletrabajo es ¿qué pasa con la productividad? Fíjense la energía. Depende de cómo se siente, así está su energía. Puede estar en negación, puede estar en la ira, puede estar en negociación, puede estar en depresión y ven la energía en depresión. Y hay gente que está deprimida y ni siquiera lo sabe. Pero eso sabe de hace tiempo. La depresión es una enfermedad descrita por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad también pandémica. Antes de esto, yo he trabajado con estudiantes, dando clases, un grupo muy importante, por lo menos un 10, un 15, 20%. De todos los grupos que yo manejaba, había un 15% de gente que estaba deprimida, que tenía problemas de depresión. Y así, cada vez que voy a trabajar a los diferentes grupos, por las características del trabajo que desarrollo, que no es clínico, sino es más bien ver habilidades, sin embargo, en las pruebas psicométricas se nota que hay gente que está deprimida. Y ni siquiera lo sabe. O sea, si no lo sabe, no puede hacer nada contra eso. Entonces, ¿qué pasa? Que no importa si es una organización de gobierno, una empresa privada, etcétera, hay retos organizacionales porque el consumidor o la persona que, y esto quiero decirlo claramente, o sea, la razón de ser de una empresa privada o de una empresa de gobierno tiene que ser la gente a la que sirve. El servicio al cliente es lo más importante. Y hay cambios radicales en los clientes y en las personas que ustedes están sirviendo. Igual como pasa en el trabajo, que estamos sufriendo cambios muy radicales, igual la gente, los clientes están sufriendo cambios muy radicales, pero igual quieren el servicio.
Entonces depende cómo el sistema del país se vaya moviendo, así van a ir cambiando también, van cambiando algunas costumbres de los clientes, ¿verdad? Y vean que hay fases. Y la fase que tiene que ver con la preparación para la vida en cuarentena, que le llaman preparación, cosa que no hemos tenido preparación realmente, entra el tema del teletrabajo. Entonces, ¿qué tan importante es el teletrabajo hoy? Es de lo más importante porque es una forma de evitar contagio. Pero además es una forma también de buscar métodos distintos de ser más productivos y tener una mejor calidad de vida. Eso en circunstancias normales. Pero tenemos que pensar también en la señora que trabaja en un call center y que tiene 3 hijos. Y que además el marido también está en teletrabajo en la casa. Y tienen una computadora. Y el internet no es el mejor. ¿Cómo? Tiene que ser súper creativo. Y esta es otra cosa muy importante en el teletrabajo. En este momento no hay nada más importante que la creatividad, que la innovación, que el romper las barreras estructurales de nuestras organizaciones que nos impiden llegar ahí, a perder el miedo a hacer cosas diferentes. Y con respecto a los clientes, tenemos que hacer cosas totalmente diferentes, porque lo que nos funcionaba antes ya no nos va a funcionar ahora. La gente tiene desconfianza de salir, por lo tanto, como decía Roberto, si no fuera por la tecnología, no sé dónde estaríamos. Pero eso nos lleva a otro reto. Tenemos que implementar cosas tecnológicas y hacer una transformación digital que permita asegurar que el cliente reciba lo que necesita cada vez más rápido, mejor, y que mejore su calidad de vida y que lo proteja. Dicen que la vacuna no se sabe cuándo va a estar. Esto es algo real. O sea, hay muchos ejercicios que se están desarrollando y todo el mundo está a la expectativa. Donde venga la vacuna, todo el mundo cree, ya se terminó el problema. No es tan así. Requiere todo un proceso y son, por lo menos, se habla de hasta el próximo año. Imagínense. Si hemos estado 3 o 4 meses en cuarentena con problemas, imagínense lo que es pensar que dentro de un año las cosas vamos a tener que seguirlas de esta forma. Entonces, ¿cuál es el problema que les planteo? Digo, ustedes, por favor, pongan en el chat problemas. Esto va más allá de mi persona. Piensen en problemas, piensen en preguntas. ¿Qué problemas tienen en sus organizaciones? ¿Qué les gustaría? Si no los quieren poner en el chat, compartir, por lo menos planteen en un cuaderno. Yo planteo esto. ¿Cómo adaptarse en estos tiempos? Pensando en estos tiempos, no pensando en la normalidad. Les voy a contar una cosa muy importante del cerebro. El cerebro no le gustan los cambios, odia los cambios. Vamos a pensar el cerebro como el hardware y el software es la mente. Entonces, para poder hacer cambios, la mente hay que desarrollar una serie de aplicaciones nuevas. Entonces, tenemos que cambiar el sistema operativo. Tenemos que cambiar muchas cosas que antes dábamos por sentadas. Entonces, tenemos que pensar cómo adaptarse en este tiempo, con estas condiciones, para cumplir mejor las necesidades del cliente interno y externo. El tema de la modalidad del teletrabajo o del trabajo remoto es una modalidad, pero existen otras modalidades. Ahora bien, el teletrabajo es una modalidad que nos permite ahorita, nos permitiría evitar el contagio y tener una relación, un equilibrio de vida-trabajo que antes tal vez no podíamos tener. Y esa es la pregunta. Una de las preguntas, ¿cómo desarrollar una cultura de compromiso en la modalidad del teletrabajo? ¿Qué pasa con aquellas personas que se desligan de todas esas conexiones que antes eran normales? Como en un coaching con un gerente de Intel, me decía, es que ahora, en el teletrabajo, antes, yo iba a la soda, me topaba con una persona y en 5 minutos arreglábamos un problema. Y ahora, en teletrabajo, tengo que hacer una convocatoria, tengo que ver si puede, etcétera, etcétera, y ya es distinto. Trabajo más ahora que antes. Entonces,
él no se siente muy bien en el teletrabajo. Es además un gerente. Tiene un peso, un equipo que manejar. Entonces, él se siente que antes resolvía más rápido, imagínense. Antes era más productivo. Ahora no se siente tan productivo. ¿Cómo ser ágiles en la implementación de una cultura enfocada en la modalidad del teletrabajo? Pues no se trata solo de implementar el teletrabajo. Se trata de cómo hacerlo de tal forma que ayude a generar valor a la organización, a que impacte mucho más fuerte la forma en cómo hacemos las cosas, hacerlas mucho mejor. No solamente una mejora continua, ralentizada, no. Cambios, igual como estamos sufriendo un cambio radical, de pronto nuestra organización, para poder satisfacer realmente las necesidades del cliente, tiene que hacer cambios radicales. En nuestra organización y en nuestras formas de plantear las cosas y en nuestras formas de entender a las personas que están ahí en la organización. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿cuál es su propuesta de valor a su personal? ¿Qué realmente usted le está dando? ¿Qué piensa su personal de su empresa? Porque esto va a determinar severamente cuál va a ser el compromiso de la persona con respecto a cualquier cosa que usted le plantee. Entonces, el problema no es el teletrabajo. El problema es si la mayoría de su personal siente que su institución le está brindando una compensación justa, si existe trabajo sobre la misión y la visión, la sienten, si el contenido del trabajo es variado, le estás generando creatividad, sensación de creatividad, desarrollo, si le estás generando sensación de crecimiento, si le estás creando beneficios de salud, de retiro, si estás cumpliendo con las normas. Alguien creo que quiere decir algo. Es que escuché un micrófono ahí. Seguimos. Sí, dale. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que nuestra organización, finalmente, esto es un concepto que planteó Goleman en un libro que se llama El liderazgo resonante, por primera vez. Después Steve Stein planteó un modelo y un assessment para definir claramente si una organización es emocionalmente inteligente. Esa organización emocionalmente inteligente tiene varios componentes que tiene que cumplir. Tiene que crear felicidad en el trabajo. ¿Por qué? No porque la gente sea más simpática, sino porque está comprobado que si la gente hace lo que le gusta, es más feliz. Y eso es una realidad científica. De hecho, el cerebro, cuando hace lo que le gusta, dedica todo su potencial. Ya se puede medir eso. No es un cliché. El tema de la compensación, o sea, realmente que sea una compensación justa, que la gente sienta que se están cumpliendo necesidades realmente básicas y un poco más allá. Que es justa en el sentido de que si tiene un desempeño superior, se le paga así, ¿no? Y también puede ver cómo las personas que están teniendo desempeños inferiores, pues no se les paga igual. Cuando se habla de compensación, no estamos hablando de victimización, de todos iguales, no. Estamos hablando de que realmente se premia el alto desempeño y el buen comportamiento también, dentro del alto desempeño. Equilibrio, vida y trabajo. O sea, es una organización que realmente respeta el tiempo de las personas. Yo estoy trabajando con multinacionales y algunas están tendiendo a hacer cosillas muy interesantes como el viernes, por ejemplo, terminar al mediodía y dejar que la gente se vaya para la casa. En otros países está comprobado que inclusive hay horarios totalmente distintos a los que tenemos actualmente. Yo entiendo que hay puestos que requieren de un horario permanente, inclusive si es internacional, pues los horarios son de acuerdo al cliente. Pero es interesante cómo muchas personas son diferentes en cuanto a en qué momento del día son más productivas. Entonces esto del horario no calza muy bien con el tema neurocientífico, Viena. No se alía mucho. De hecho, y muchos estudios comprueban que la gente, el 50% del tiempo, hace muchas cosas que no tienen que ver con lo estratégico y con lo fundamental para la organización. Entonces, el equilibrio vida-trabajo se podría pensar teniendo mediciones más claras de dónde y cuándo se genera la productividad.
El tema de la organización cohesionada, tiene que haber una organización que esté, digámoslo así, que sus procesos estén claros, que los pasos estén claros, que las responsabilidades estén claras, que esté claro también la interacción. Si eso no estaba claro antes, nos pasamos al teletrabajo y era un desorden, pues el teletrabajo va a generar más desorden, punto. Si antes nos llevábamos mal, después cuando nos pasamos al teletrabajo nos llevamos peor. Y como yo he dicho antes, esta situación de crisis, es una situación de crisis, lo que hace es ponerle un botón a todos los problemas anteriores que no hemos resuelto, organizacionales y personales. Tenemos la parte de liderazgo, que yo le voy a dar un énfasis fundamental. El liderazgo es crítico en los procesos, la diversidad y la capacidad de respuesta. Voy a correr un poquito porque estoy viendo que el tiempo se me va siempre. Entonces hay que diferenciar claramente entre gerenciar y liderar. ¿Cuál es la verdadera labor de un líder? Es señalar un rumbo versus planear. Es señalar un rumbo. Esa es la verdadera labor de un líder. En este caso no es tanto si la modalidad fue o pasó al teletrabajo, es qué hace el líder con respecto a esto. Si atiende las situaciones personales de las personas, si se preocupa por ello. Alinear gente versus organizar y nombrar personal. El tema es alinear gente. Decir, vamos por este objetivo, vamos por este foco. Y vamos todos juntos. El motivar a la gente versus controlar y resolver, ¿verdad? Es el crear en la gente la sensación de, mira, ahora sé que tenés estos problemas, sé que es más difícil, sé que de tu familia es un obstáculo, pero busquemos la forma. Mira, te voy a ayudar con esto, vamos a intentar hacer esto, etcétera. Busquemos áreas de coworking, puedes trabajar desde otro lugar, alternativas, buscar y formas de decirle a la gente, mira, y ahora tenés más chance de concentrarte. Ahora puedes concentrarte más. Si haces esto, por supuesto. Y crearle condiciones, apoyarlo. Crearle la sensación de que estoy con él. Eso es liderar. Gerenciar es administrar. Gestionar las tareas, digámoslo así. Planificar, todo eso es importante. No es que no sea importante. Pero para ir más allá y llevar a la gente a cambios radicales o importantes, ¿verdad? Que los pueda absorber en el tiempo, es necesario el liderazgo. Bien. José, sí. perdón. No sé si es justo decir que nunca antes en la historia hemos tenido líderes virtuales. Es justo decir que esto es un momento, ¿verdad?, donde los líderes tienen que aprender a manejarse en la virtualidad. Y te cuento esto. Hace 10 años recibí un curso de innovación de un señor que comentó cómo, por correo electrónico, en hace como 15, 20 años, en la Fundación Omar Dengo, en una charla sobre innovación, cómo por correo electrónico coordinó el desarrollo de un proyecto. Eso es impensable para nosotros. Entonces, los líderes ahora pues tienen que, esto es un tema de adaptación. Tienen que entender que puede trabajar asincrónicamente y puede trabajar sincrónicamente. Pero es una habilidad que tiene que desarrollar. El problema es que no ha sido todo tan rápido que no le ha dado chance, no ha tenido tiempo, pero sí es imprescindible en este momento, es fundamental que los líderes manejen la virtualidad en un nivel que antes tenían básico, ahora en un nivel casi avanzado. La pregunta mía más bien, José, es que no hay ni libros ni cursos de teleliderazgo. Por lo menos que yo sepa, no. No, okay. Que yo sepa, no, ¿verdad? Perdón, si me permiten. Sí. En cierto sentido, creo que LinkedIn ha hecho investigación al respecto. No sé cuánto de eso se ha publicado, pero por flashes de datos que me llegan por ahí, entiendo que sí están haciendo algo, por lo menos en lo que tiene que ver con reclutamiento, selección, desarrollo profesional de la gente. LinkedIn compró Lynda, ¿verdad? Que era una empresa con cursos en línea y cosas por el estilo. Entonces,
algo de eso, digamos, por lo menos en los aspectos de lo que es influencia, comunicación y demás, probablemente el LinkedIn tenga datos interesantes. Me comprometo a averiguar un poquito más y compartírselo dentro de unos días. Buenísimo. Gracias, Nacho. Buenísima la pregunta porque esto es un proceso de cambio que a todos nos tiene en un proceso de aprendizaje profundo. Es profundo. Y el tema del líder virtual, yo trabajé mucho con equipos que tenían coordinadores que tenían que coordinar virtualmente a sus equipos. La esencia del trabajo virtual es el compromiso. Si la persona no tiene un compromiso con su liderazgo, con su desarrollo, con el hacer las cosas de forma distinta, con el buscar las herramientas adecuadas para hacerlo, que es la parte tecnológica, buscar las herramientas y los flujos necesarios para que las personas puedan rendir mejor, esto no funciona. Entonces, es un tema muy importante. Esta parte de consecuencias, pues sí, hay consecuencias a nivel mental, positivas, negativas. Las positivas son que la gente se está encontrando con gente que antes no veía, los papás con sus hijos, por ejemplo. Las negativas es que hay una desvinculación emocional de pronto. Si las cosas en las casas no estaban bien, entonces esa desvinculación es más fuerte. Hay desvinculación emocional también con la empresa, porque no es igual estar en una reunión viendo a la persona cara a cara que estar en una situación asincrónica y sincrónica al mismo tiempo. Gracias a las nuevas tecnologías es posible verse la cara de una forma súper bien, con HD, con sonido, etcétera, etcétera. Pero esta cultura de desarrollo, de tener buen sonido, de tener claridad en la imagen, de preocuparse por tener las herramientas, no es que la gente ya la tenía. Es algo que hay que buscar, que hay que desarrollar. Y esas son competencias. Entonces, es interesante esto porque Roberto está hablando de algo que se puede pensar en un desarrollo posterior de un líder, cómo liderar en la virtualidad, ¿sí? Es distinto. Bien, consecuencias para la organización, el tema de retención del talento, ¿verdad? El positivo es que la gente ve como positivo que tengas un programa de teletrabajo, lo ve positivo. Hay gente que realmente tiene las características y condiciones y le gusta el teletrabajo. Hay gente que no le gusta el teletrabajo. Y eso hay que entenderlo. Y si no le gusta, no le dedica mucho tiempo y no le dedica mucho aprendizaje a las herramientas necesarias. Puedo decir, una cosa es el cambio radical que tiene que ser a la fuerza y otra cosa es por convencimiento. Que les quiero decir que para hacer esta charla, yo me entrevisté con gente desde hace años, está trabajando en teletrabajo y me contó su cultura organizacional y cómo esto había sido un proceso. Que le dieran la oportunidad de estar en teletrabajo era casi un lujo, para que tengan una idea. Es casi un lujo. En multinacionales de muy alto nivel, ¿no? de muy importantes. Entonces, ¿cuáles son las negativas? Bueno, que la adaptación al teletrabajo lleva tiempo, lleva bastante tiempo. No es algo de un día para el otro. Que la adaptación del líder produce muchos problemas de retención y productividad, precisamente por lo que decía Roberto, bueno, porque no están acostumbrados a trabajar desde el punto de vista virtual y más bien o se vuelven obsesivos en el detalle, en estar detrás de la persona, controlando exactamente cada cosa que hace, ¿verdad? Prácticamente regañándolo porque no tiene condiciones, se vuelve una persona controladora, ¿verdad? Y esto genera más bien, espanta el talento, que eso es un tema, ¿no? ¿Verdad? Mucho del talento que se va de las empresas, yo he trabajado en recursos humanos, en empresas de software, etcétera, surge por el líder, por la forma como el líder trata a las personas. Entonces, ¿qué debemos cambiar? Miren, Carol Dweck habló del tema del mindset de hace mucho tiempo. Yo les sugiero que revisen todas sus conversaciones y su trabajo, porque es muy interesante, porque antes se hablaba mucho de actitud, pero ahora se está hablando más de la mentalidad. O sea, ¿cuál es la mentalidad? Si es una mentalidad de crecimiento o es una mentalidad que hay que arreglar. Entonces, fíjense en esto, que en el teletrabajo lo que hay que ver es la mentalidad de la persona. Cómo, si es una mentalidad que históricamente ha sido de crecimiento y desarrollo, le va a ir bien. No va a tener problemas con el teletrabajo. O es una persona que más bien tiene una mentalidad de no cambio, donde fallar es lo peor, donde no se puede fallar, donde el error, donde se es culpa,
donde se siente frustrado permanentemente, etcétera. O sea, fíjense en el tema de la mentalidad como algo base para el aprendizaje de las habilidades socioemocionales. Bueno, las formas de trabajar tienen que cambiar, tenemos que pasar de una jerarquía a una forma de trabajo por equipos. Esto es parte ya de todo un movimiento que se viene dando a partir de las neurociencias, precisamente a partir de nuevas formas de trabajar. El tema de crear dentro de estructuras jerárquicas también nuevos equipos, ¿verdad? Equipos que atraviesen los procesos de valor de la organización y que generen innovación, ¿verdad? Es repensar la organización, ¿verdad? Esto es fundamental. Es fundamental el trabajo, el comprender que las personas que trabajan en el contexto de las TIs, las habilidades de comportamiento son esenciales, aparte de las habilidades profesionales y de los conocimientos. Lo que hacen las habilidades de comportamiento es potenciar las habilidades profesionales y las habilidades de conocimiento. Esto se logra gracias a Ignacio, que también nos ha compartido el tema del marco de competencia para las tecnologías de información, donde está clarísimo la importancia de que cada organización tiene que establecer un grupo de comportamientos que después tiene que medir. Vamos a saltarnos un poco aquí para entrar al tema de las habilidades socioemocionales, porque ya veo que el tiempo se me está terminando. Lo fundamental es entender que las habilidades socioemocionales, bueno, esta parte es entender que existen varios modelos de habilidades socioemocionales o vamos a llamarle de inteligencia emocional, aunque la inteligencia emocional se viene dando a partir de 1995 con Daniel Goleman, con John Myers, el que primero que acuña el término inteligencia emocional. Antes de eso, de lo que se hablaba eran de algunas habilidades para tener éxito. Inclusive Robert Barón hablaba de coeficiente emocional, no de inteligencia emocional, pero él empieza a hacer estudios muy importantes sobre el tema de cómo medirla. Y después se le unió Myers, Goleman, y después Seligman, que empezó con un movimiento que se llama psicología positiva, que de lo que se trata es de ver, y esto es la recomendación fundamental, traten de ver en su organización quiénes son los que les va bien en el teletrabajo, no los que les va mal. No, ¿quiénes son los exitosos en el teletrabajo y qué cualidades tienen? Lo que suponemos es que esas habilidades son precisamente un grupo de habilidades emocionales y sociales que en su conjunto establecen cómo nos relacionamos, cómo enfrentamos retos, cómo recibimos la información, ahora que hay mucha información negativa, hay mucha información complicada, cómo la estamos recibiendo. Y para eso lo esencial es el tema emocional como tal. O sea, la emoción es el punto central de todo. Si ustedes aprenden o aprendemos a definir cuáles son nuestras emociones y cómo esas emociones las podemos desarrollar y les damos inteligencia, lo que ocurre es que naturalmente nos volvemos más inteligentes. O sea, nos volvemos mejores personas y nos volvemos personas capaces de enfrentar retos y manejar estrés. Esto se ha convertido en algo esencial. Yo no he parado de dar charlas, prácticamente cada 2 días doy una charla sobre estos temas, porque la gente está en una necesidad profunda de entender cómo manejarse en una situación de crisis tan radical y tan fuerte como la que estamos viviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el punto de vista del liderazgo hay un retorno de la inversión muy importante. Estamos en una etapa donde es posible medir cómo el desarrollo de estas habilidades tiene un impacto en el liderazgo. Esto es un estudio que se hizo con 302 líderes y se demostró 302 líderes exitosos, o sea, personas que realmente les está yendo bien. Como les digo, la filosofía que estamos manejando o la filosofía recomendada es ver las personas que les está yendo bien y hacerles estudios psicométricos para averiguar cuáles son esas habilidades, digámoslo así, que están más importantes. Fíjense que en el líder el tema del optimismo juega un papel fundamental, el manejo del estrés, fíjense, la responsabilidad social son puntos altos, si se dan cuenta. Y el tema del bienestar emocional y social. O sea, los buenos líderes se sienten bien consigo mismos y entonces reflejan eso en los demás. ¿No es cierto? Entonces, tienen bienestar social y emocional. Y fíjense, esto es una comparación con los líderes exitosos versus los líderes no tan exitosos de una organización y cuáles son los puntos más bajos. Fíjense que el punto más bajo de los líderes no exitosos es la empatía, las relaciones interpersonales, como puntos fundamentales que fallan permanentemente, ¿no es cierto? El tema de la conciencia emocional también, ¿no? Entonces, bueno, todo esto surge por temas de investigación de neurociencia, que no me voy a detallar mucho ahí.
Ahí les dejo un video también para que lo puedan ver, que tiene que ver con que hay una parte que se llama la amígdala, hay una parte que se llama el puente y hay una parte que se llama la corteza dorsolateral o la razón. Entonces, este puente es algo nuevo, es parte de las investigaciones nuevas, que todo el tiempo hay artículos científicos nuevos sobre el tema de neurociencia. Este puente ayuda a relacionar esta parte de la amígdala que tiene que ver con las emociones con esta parte de la razón, esta parte que tiene que ver con la razón. Entonces, cuando este puente, esto es un flujo permanente de información entre los dos. Entonces, a Phineas Gage, hace muchísimos años, le pasó un tubo por acá, y le lastimó toda esta parte. Era una persona organizada, ordenada, que tenía buenas relaciones interpersonales, no decía malas palabras, etcétera, etcétera. Esta parte se le cercenó, quedó vivo la persona, y está en un museo del cráneo de Phineas Gage. Quedó vivo, o sea, se le hizo la operación, le sacaron el tubo, esto y el otro, y esta persona empezó a mostrar una serie de comportamientos totalmente bizarros, tóxicos, empezó a ser tóxica. Lo despidieron del trabajo, lo dejó la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante que ustedes comprendan que todo lo que tiene que ver con, ¿por qué se dice que esto tiene que ver con el éxito de alguien? Bueno, es que tiene que ver con el éxito de alguien porque en la medida que usted sepa controlar sus impulsos, pues va a ser más exitoso. O sea, si usted aprende a tener más paciencia, a hacer una fila, ¿verdad? Ahora para comprar algo hay que tener una paciencia, ¿verdad? Hay que comprarlo de otras formas. Y las empresas no están modificando, algunas sí, pero no todas están modificando sus procesos para hacer más efectivo las cosas ahora que no se puede salir. Pero es importante que comprendamos que esto tiene una explicación neurocientífica. Entonces, ¿cuáles son las habilidades socioemocionales? Digamos, un modelo, esto es un modelo, hay otros modelos que te pueden ayudar, como el de Goleman, como el de Peter Slawley, etcétera, que te pueden ayudar a comprender mejor y puedes escoger varios de ellos. Estos son modelos que incorporan cosas de la personalidad y cosas de las habilidades. O sea, este modelo en particular, el de Goleman también, el de Peter Slawley es un modelo que solo se enfoca más en el tema de personalidad. O sea, los modelos tienen como diferentes usos, ¿no? Lo importante es entender la percepción de sí mismo, cómo la expresión de sí mismo alimenta la percepción, cómo entonces si yo tengo una buena percepción me puedo expresar, si tengo una buena expresión de mí mismo, entonces puedo desarrollar relaciones interpersonales, si tengo buenas relaciones interpersonales puedo generar una buena toma de decisiones, si tengo una buena toma de decisiones puedo manejar mejor el estrés y todo eso en conjunto en la inteligencia emocional. Y si esto está equilibrado, entonces tengo un buen bienestar social y emocional. Entonces, esto es un modelo, digamos, que les puede servir para medir, para ver que lo que recomendamos siempre es que los puestos tengan un estudio sobre cuáles son las personas que lo hacen mejor en cada puesto y se haga, digámoslo así, un estudio psicométrico para saber cuáles son las habilidades fundamentales y que entonces en los procesos de selección y desarrollo y de formación se compare ese perfil ideal con ese perfil real. Digo, porque todas las organizaciones pueden agarrar estos comportamientos y estructurarlos de una determinada forma para ser replicados a lo largo de la cultura. Esto sirve para el teletrabajo, fundamentalmente. O sea, la persona que realmente va a teletrabajar le va a ir mejor si tiene este balance. Sí. Nacho. Sí. Y esto se puede medir, pero también se puede dar como un curso de acción, trabajar con la persona para que haga un plan de mejora, digamos, personal para desarrollar mejor las habilidades en donde tenga cierta debilidad o necesidad de crecer. Sí, sí, así es. De hecho, la experiencia con la Universidad Senfotec así fue, con la multinacional Roche, con Grupo Monge, etcétera. O sea, estoy hablando de aplicaciones y obviamente desde el punto de vista personal y todas las personas que trabajo, básicamente lo que se hace es el desarrollo de un análisis psicométrico y a partir de ahí un proceso de formación. Y ese proceso de formación es un proceso que varía de persona a persona. Lo que no se puede es rociar y rezar. O sea, creer que simplemente rociar y rezar es esto de mandemos a todos a capacitaciones, ¿no? Sin saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y qué pertinencia tiene eso con respecto a los metas y objetivos de una persona, a tanto laborales como desarrollo. Roberto, ibas a decir algo, perdón. Sí, ¿no crees, José, que debe haber mucha gente rociando y rezando para que esto termine pronto y volvamos a la oficina? De hecho, hice una encuesta sobre eso, que quiero adelantarles, y les pregunté, ya llevo 180 personas, y les pregunté, es precisamente eso,
si usted estaría dispuesto a volver al trabajo anterior, a quedarse en el teletrabajo, y la otra opción era un modelo mixto. Y sorprendentemente un porcentaje muy grande dijo modelo mixto. Ahí tengo el porcentaje, ahora te lo paso. Prácticamente de mis amigos, que casi todos son estudiantes ya graduados de tecnología, de Senfotec, más gente, amigos, yo tengo como unos 1000 amigos, etcétera. Pasé una encuesta no formal, una encuesta rápida, y lo interesante es que un porcentaje poco dijo que no. O sea, que no volvería al trabajo presencial. Pero tampoco un porcentaje grande dijo que sí. Entonces, como que todo el mundo dijo, bueno, yo creo que se puede mezclar. Sería interesante, José, una muestra de jefes y líderes, porque a ellos les cambió la vida más que al trabajador, ¿no? Evidentemente. Evidentemente son los que más se sienten perjudicados por esto, porque antes, pues, como pasaba con esta persona que iba y se reunía con una persona en 5 minutos, resolvían algo, los jefes, los directores, pues también les pasa eso, ¿no? Interactúan rápidamente con alguien, resuelven y van. Y entonces esas interacciones nunca se ven, o no se les da importancia. Casi todo lo que se le da importancia es a la comunicación formal. La comunicación informal no se le da importancia. De hecho, cuando se corta una persona, no importa cuáles vínculos tiene. Simplemente se corta porque le cayó mal al jefe, etcétera, pero no se sabe cuáles son los vínculos. Y esos vínculos son tan importantes, son muy importantes, pero no se sabe. Entonces, no se conoce esa interacción, llamémosle informal. Y esa interacción informal probablemente es lo que llaman la parte corrientes emocionales, ahí donde pasan las corrientes emocionales de la organización y el verdadero sentimiento de las organizaciones. Entonces yo, por ejemplo, para ver una cultura, no necesariamente solo por las entrevistas me guío, sino también visito la SODA, veo la forma en cómo la gente se mueve dentro de una organización, diagramo cosas que tienen más que ver no con un organigrama, sino con un sociograma, se llama. La forma en cómo la gente se relaciona, con quién se relaciona. Siempre se ha dicho, José, que un buen jefe resuelve problemas caminando por el pasillo o mientras sube el ascensor, ¿no? Sí. Y todo eso se acabó. Todo eso se acabó. Bueno, pero podría hacerlo si los sistemas están organizados dentro de una organización a nivel virtual. Vos podrías tener un chat con todas las personas con las que te reunís generalmente o te topás, y puedes establecer chats de 1 minuto y decir, mira, tal cosa, y casi que lo tenés acceso. De hecho, ahora con los celulares y todo eso lo puedes hacer en segundos. Pero la sensación es distinta, Roberto, porque hay algo más que solo trabajo. Es que en esa interacción pequeña había como una sonrisa, había como un abrazo, había como un gesto. Eso no está. Pero podemos replicarlo, podemos hacerlo virtualmente también. Podemos establecer algunas formas de hacerlo virtualmente. No es que no se pueda, lo que pasa es que no se siente igual. Sí. Bueno, en otro orden de cosas, yo trabajo como profesor, 5 cursos ahorita, y lo que más falta me hace es esa comunicación con los estudiantes y ver las caras, los gestos, si están entendiendo, si no les parece, si están distraídos, ¿verdad? Lograr que haya interacción, por lo menos para un viejo profe, hago énfasis en lo de viejo, tal vez anticuado o viejo, le cuesta, ¿verdad? Y los chicos como que están cohibidos de participar, pero también puede haber problemas de conectividad, ¿verdad? Cosas muy, muy prácticas, ¿verdad? Que algún profe yo estoy siguiendo desde el celular, pero no puedo poner participo por el chat, levanto la mano, pero yo no puedo abrir el micrófono, o no puedo poner el video, cosas por el estilo. Son realidades que también tenemos, ¿verdad? Sí. Que interfieren, ¿verdad? La brecha tecnológica nos golpeó en la pura cara. Así es. Pero esa proximidad humana, esa comunicación no verbal, ¿verdad? No textual, que se da entre las personas, que estás viendo que alguien necesita ayuda para servirse un café, o le tienes un gesto de amabilidad con alguien, ¿verdad? Cuando estás en la oficina, ¿verdad? Las cosas ahorita no existen. Exacto. Pero las circunstancias lo impiden.
Por eso Aprovecho también... para hacer un anuncio. Nacho, en el TEDx virtual que hicimos el 30 de abril, un argentino que se llama Hernán Aldana. El Ajá. video ya está en YouTube y está en el sitio de TEDx. Él da 18 tips para la docencia en virtualidad y la mayoría son aplicables también a las jefaturas en virtualidad. Ok, pura vida. Es un anuncio Excelente. pequeño. Ahora Sí, claro, compartimos el buenísimo. enlace. Buenísimo, gracias. Bien, entonces, bueno, hablando de líder, ¿qué es lo que pasa? Que igual, como pasa con esto de la brecha, hay una brecha entre el jefe y el concepto de líder. Un líder, ¿verdad? Tiene que desarrollar unas dimensiones. Esas dimensiones se pueden aplicar de acuerdo a la situación. Entonces, hay 4 dimensiones fundamentales que un líder tiene que aplicar, hablando de líderes, que tiene que ver con este cuadro. Tiene que ver con este cuadro. Es la autenticidad, que es ser auténtico. Un líder tiene que ser modelo. Entonces, si dice, tenemos que llegar temprano, todos vamos a llegar temprano, ¿verdad? Si dice, vamos a trabajar desde la virtualidad, él va a trabajar desde la virtualidad. No es como este que me ha pasado a mí, ¿no? Es cierto que es una persona que trabaja en entornos de alta tecnología, pero le envío 100 correos y no contesta ninguno. Entonces, no hay incongruencia, ¿verdad? Tiene que ser coach. En estos tiempos es muy importante que la gente que sabe comparta lo que sabe, ¿verdad? Y los líderes, los jefes saben. Entonces, más que establecer una relación con la persona desde, es que usted debió haber sabido esto, usted debió haber sabido lo otro, usted debió haber, ¿verdad? Lo que está tapando es incapacidad, por ejemplo, para comunicarse bien. Entonces, supone que el otro entiende, ¿no? Es fundamental enseñar. Es el ser maestro. En eso tenemos coincidencias entre lo que Ignacio está viviendo y lo que vive un jefe. Porque lo que debe hacer un jefe hoy es enseñar a la gente cómo se pueden hacer las cosas mejor. Transmitir una visión. No solo no es gerenciar para decirle las reglas a la gente y no, es para establecer emociones sobre nuestra visión, nuestra misión. Es capaz de transmitirla, pero además es capaz de hacer sentir a la gente que vamos todos juntos. No importa si es desde la virtualidad. O sea, el que es líder y el que era buen líder, yo quisiera, no tengo estudios para comprobarlo, se sabe muy bien que las personas que son líderes y que aplican esto, pues tienen, como vimos en el tema del retorno a la inversión, tienen mejores resultados en toda la organización. Sin embargo, es interesante ver que en la modalidad de trabajo, un líder, ¿verdad? Que ha sido un buen líder, y se pasan a la modalidad de teletrabajo, no deben haber mayores diferencias de rendimiento y productividad, a no ser que haya alguna que otra persona que tenga problemas severos con su familia, que no tenga las condiciones, etcétera. Pero no deben haber situaciones realmente límite. Y el tema de la innovación es fundamental. O sea, el líder tiene que pensar cómo hacer mejor las cosas, cómo va a renovar todo, repensar toda la organización de su área, cómo puede entonces ser más rápido en cuanto a la satisfacción de los clientes internos y externos, ¿verdad? En ese sentido. Y hay una cosa que se llaman descarriladores de liderazgo, que también tiene que ver con el modelo que vimos anteriormente, que son sumamente importantes, que es la resolución de problemas, el control de los impulsos, la independencia y la tolerancia al estrés. Fíjense cómo esto tiene un impacto tremendo. O sea, estas son las áreas que, según los estudios que se han realizado, si un líder falla, se descarrila el tren. El tren es el tren de liderazgo por el cual ha trabajado tanto tiempo. O sea, si Ignacio Trejos no controla los impulsos, no puede resolver problemas de situaciones con los micrófonos, que se le fue el micrófono, que esto, ¿cómo logra hacer una interacción? ¿Cómo se vuelve una persona más flexible? Esto tiene un impacto importante en el liderazgo dentro de su grupo, que no es solo ser profesor y enseñar, sino también transmitir una visión y aprender con los estudiantes y desarrollar modelos. Bueno, señores, miren, yo siento que solo 3 participan, casi ninguno más participa. ¿Por qué? Analicémoslo, pensémoslo y abren para que la gente pueda expresar lo que siente. Creo que hay alguien que me está haciendo una pregunta.
Ok. Entonces, que don Roberto pregunta que dónde pueden ver esta charla. Están preguntando por ahí en el chat. Ok. Entonces, ¿cuáles son las competencias recomendadas para el teletrabajo según los estudios? En primer lugar, las habilidades de comunicación son fundamentales. El tema de la habilidad de comunicación, si la ven, está aquí en la expresión emocional de sí mismo. La resolución de problemas es otro aspecto que dicen los estudios sobre las personas que trabajan en el teletrabajo. Vean, está aquí, resolución de problemas. La independencia, automatización y ser proactivo. Esto es para mí es clave, la independencia. Cuando entendemos independencia, no es aquel que hace lo que le da la gana y ya. No. Que es como un cohete que sale hacia... No. Es aquel que es capaz de resolver cuestiones emocionales, situaciones emocionales, en procesos de cambio, en crisis, ¿verdad? Y que puede tomar decisiones y ser proactivo. Que se automotiva. No necesita que alguien lo esté motivando, si es una persona para trabajar, necesita que alguien le esté diciendo cosas para que se motive, para que se desarrolle, etcétera. El teletrabajo le va a costar. Esta persona que decía Ignacio, me hace falta ese intercambio con los estudiantes, Aribel, o esos intercambios en las organizaciones donde yo iba, y entonces que la sonrisa y que esto y lo otro. Si una persona añora demasiado eso, no funciona para el teletrabajo. Porque el teletrabajo no es para todo el mundo. Y esto es un descubrimiento que es real. Digo, no es para todo el mundo porque no todo el mundo le gusta el teletrabajo. No todo el mundo se siente bien haciendo teletrabajo. Excelente trabajador en equipo. Y para ser excelente trabajador en equipo, ¿y cuál impacto tiene eso el teletrabajo? Es enorme. Porque en el trabajo en equipo generalmente tenemos la posibilidad de estarnos viendo. Pero ¿qué pasa si pasamos a un entorno virtual? Yo viví una experiencia de pasar un curso de proyecto, ¿verdad? Que el curso de proyecto de la Universidad de Senfotec tienen que hacer un proyecto realmente durante 4 meses y trabajar juntos. Pasarlos al área virtual es muy distinto. La gente interacciona muy distinto. Y los que tienen problemas de comunicación con teletrabajo o en virtual tienen más problemas de comunicación. Lo que hace es que recrudece el problema. O sea, los problemas que ya tienes se recrudecen en el teletrabajo. Entonces, tienen que hacer un esfuerzo más. Y la organización tiene que desarrollar una serie de condiciones de formaciones, no solo técnicas, sino también desde el punto de vista emocional, de cómo va a tratar eso, cómo va a trabajar esa gente que pasa en las reuniones viendo tele, como yo decía. Me tocó hacer una experiencia desarrollando un taller presencial y virtual al mismo tiempo, o sea, sincrónico, con otra gente de otros países. Y lo que pasaba presencialmente, con la gente presencial, era que los que estaban en los otros países decían, bueno, están viendo tele. O sea, lo que hacían era, si les preguntaban, ¿cómo se sienten? Casi no decían nada. Entonces la interacción era como lo presencial y los otros miraban cómo los presencial interactuaban. Entonces hubo un proceso largo para hacer que se unieran esas dos áreas, o sea, la gente que estaba en un lado remoto con la gente que estaba en la sede. Y la cosa más, sí. Pero ¿no crees que la gente que decís vos que no es para teletrabajo, que no le gusta el teletrabajo, si mejorara estas competencias, cambiaría su visión del teletrabajo? Sí. El tema es que hay que darle los recursos y las condiciones y la formación o la conciencia a esta persona de que realmente él puede cambiar. Pero sí. Si le encuentra si encuentra sentido, encuentra el lugar, el espacio, las condiciones, porque el teletrabajo no es solo un tema emocional, es un tema de recursos, es un tema de tener el ancho de banda requerido, es un tema de tener la silla requerida, es un tema de tener una mesita requerida, unas condiciones mínimas. Eso le ayuda a la persona a sentirse seguro, ¿verdad? Pero si tiene que interactuar con 3 niños, ¿verdad? En este momento es imposible entender esto, es imposible que con esas condiciones vaya una persona a rendir. 3 niños, uno que... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Sí? Perdón. Sí, alguien iba a decir algo, perdón. Yo lo interrumpí. No, parece que fue un dedazo de alguien. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿cómo podemos cambiar? El tema de la emoción es fundamental, entenderla, comprenderla, percibirla, identificar la emoción y saber cómo esa emoción pasa de un nivel al otro. Esto es a nivel personal y cada uno lo puede hacer.
cómo esta emoción pasa de un nivel, en el enojo, cómo puede pasar a ser irritable o cómo puede pasar a golpear a alguien. Lo que es fundamental es el estado emocional y el nivel. En la medida en que la emoción crece, la inteligencia disminuye. Esto es lo que hay que entender. En la medida en que la emoción sube, ¿verdad? La capacidad de razonamiento disminuye. Por eso es el equilibrio. De aquí no estamos hablando de tener un 100, un 200, no. Aquí estamos hablando de una persona que tiene que conocerse tan bien a sí mismo, que sabe cómo su emoción pasa del enojo a la hostilidad y cómo logra con la inteligencia frenar. Y les propongo pues un tema de semáforo, que es utilizar se llama termómetro o semáforo emocional, donde usted se visualice que cuando está enojado, puede estar en un enojado donde puede pensar, pero si pasa la ira, puede pensar menos, va a pensar menos. Y si pasa la hostilidad, ya no pensó, pasó a la acción directamente. Entonces, la inteligencia emocional se trata de ver cómo haces para neutralizar esto. E intentas quedarte aquí, porque el enojo es también importante. Causas de la emoción. Ustedes pueden revisar internamente cuáles son las causas por las cuales se emocionan negativamente. La traición, el engaño, la falta de honestidad, me interrumpe, se salta un alto, el egoísmo, la envidia, ¿verdad? El salir en situaciones de COVID, salir afuera y reunirse con amigos. Eso nos puede enojar mucho, ¿no? Y de hecho en la sociedad ahorita hay un enfrentamiento entre dos grupos. Unos que creen que hay que abrir, que como sea, que hay que abrir a discriminación, etcétera. Y otros que quieren una cuarentena obsesiva, de que a todo mundo hay que estar encerrado. Entonces, ahorita hay una confrontación entre esos dos grupos, ¿verdad? Y esto tiene que ver con los pensamientos asociados. Y hay una hostilidad entre esos dos grupos. De hecho, hay una guerra en redes sociales y todo. Entonces, esa causa de la emoción, vamos a ver que va a generar unos pensamientos. Siempre me traiciona, nunca me dice la verdad, siempre me ha mentido, nunca puedo terminar, nunca, el siempre, el nunca, el siempre. Esas palabras, siempre y nunca, me llevan a que la emoción crezca. O sea, si yo digo nunca, yo paso de enojado, puedo pasar a ira. Entonces, fíjense cómo el pensamiento puede afectar profundamente la emoción también. Y la emoción puede afectar el pensamiento. Entonces, tenemos que aprender a controlar los pensamientos. Realizar preguntas inteligentes para cuestionar los pensamientos. Siempre me ha traicionado mi amigo. Nunca me ha dicho la verdad mi esposa. ¿Será que no me he preparado bien para la presentación y por eso mi jefe me interrumpe? Si hacemos preguntas inteligentes a estos pensamientos asociados, que damos por ciertos, entonces hay muchas posibilidades de pasar por ejemplo, de la ira al enojo. A eso es lo que le llaman inteligencia emocional. Esto es una práctica disciplinaria de todos los días del mundo. Y obviamente responder a las preguntas. No, solo esta vez me ha traicionado, solo esta vez no me dijo la verdad, no me preparé bien para la presentación. Bien, les propongo un modelo, ¿verdad? Esto es como un cuadro de mando integral que yo diseñé para ver la eficiencia desde un punto de vista integral. Las personas pueden tener objetivos, deben tener una meta, poner las horas y empezar a medir si son eficientes o no cumpliendo la meta. Entonces, plantean las horas, pero también tienen que calificar, digámoslo así, la eficiencia. La eficiencia se califica con 1, ¿verdad? Que es lo lograste, 0, no lo lograste, y 0.3 o 0.4, ahí depende de vos, es lo estoy logrando. Es un modelo sencillo, ustedes saben más que yo sobre temas numéricos y lógico-matemáticos, pero a mí me ha funcionado bastante bien porque me permite saber que, por ejemplo, en la semana 2 llevo un 60%, en la semana 3 viendo cómo me estaba viendo, llevo un 75%, y es algo que yo practico todo el tiempo. Esto nos puede ayudar a vernos desde una perspectiva integral, que es necesario ahorita, donde todos somos importantes y todas las personas que nos rodean son importantes. Recomendaciones a nivel personal: propósito de vida, tu familia debe conocer el tiempo que vas a dedicar al trabajo y también el tiempo que podrás dedicarles. Debes crear en tu familia a quien viva con vos conciencia acerca de la importancia de respetar este tiempo. Tiene que crearse un tiempo para cada cosa, si no, o sea, no se organiza el tema del teletrabajo. Sé franco sobre las limitaciones y los beneficios. Ahí tienes que conversar con tu familia porque tu familia va a ser parte de todo un ecosistema. Un grupo, digámoslo así, de alto rendimiento, donde el trabajo es una parte. La otra parte es sacar la basura, hacer la comida, etc. En esta parte el machismo ya no existe, ¿verdad? Y esto es un poco lo que hay que trabajar. Enseñar por medio del ejemplo a tu familia
Y recomendaciones a nivel organizacional serían establecer los mecanismos adecuados de la organización para escuchar las preocupaciones, emociones, pensamientos, diseñar un producto o servicio empático por medio del design thinking, que está muy de moda, pero me encanta, que es crear empatía, productos empáticos. Bueno, creamos un producto empático para nuestros colaboradores, definir el valor y las competencias de los colaboradores de alto desempeño y desarrollar estrategias para atraer y retener a los colaboradores de alto desempeño, enfocándose principalmente en el rol de líder, que es la parte fundamental. Termino aquí y abro preguntas. Sé que ya estamos tarde y he corrido. Muchas gracias, José. Estaba pensando y quería preguntarle más bien a los compañeros que nos acompañaron hoy, y a vos también, si estarías dispuesto a hacer una encuesta entre jefaturas y líderes de todas las empresas afiliadas al club, en relación con el teletrabajo y el futuro del teletrabajo. Nacho. Bueno, con los que participaron hoy y estimular a los que no pudieron para la grabación de la actividad de hoy, porque de los aprendizajes que están teniendo en distintos contextos cada uno de nosotros enriquece la paleta y puede ayudar a la gente a relacionar, sí, con su propia realidad, de ver algunos que ya han adelantado ciertas cosas, encontrado soluciones creativas para estimular esa colaboración y logren ser eficaces y eficientes en una modalidad distinta. No se te oye casi nada, Nacho. Y vayan logrando al final, José Álvarez. Eso sería muy buena encuesta. ¿Perdón? ¿Aló? Sí, se te corta mucho. Lo he cortado, Ignacio. Claro. Tal vez si apagas el video, tal vez el audio logre pasar. No, que pienso que hay muchas experiencias valiosas o dificultades que están enfrentando los afiliados, los presentes hoy o los que vean esto en grabación, que podrían ser muy valiosas para los demás. Que nos diga de las realidades y dificultades que tienen y también de las cosas positivas que ya en las cuales han ido creando experiencia. Y bueno, tal vez podemos compartir el enlace de también el otro estudio que ha estado haciendo José Álvaro, ¿verdad? O que él lo adapte para que nos ayude en el club a obtener este tipo de información y compartirla, por supuesto. ¿Sí oí yo esta vez? Sí. Sí. ¿Cómo no? En la mejor disposición, porque podemos incorporar aspectos también, digamos, inclusive en la presentación, yo les voy a dejar un link con un cuestionario completísimo para ver si una persona, cómo está, cuáles son sus condiciones socioemocionales y también de requerimientos de técnicos que se puede revisar. Pero eso está en la presentación, en la parte de bibliografía, que les puede ayudar porque lo más importante aquí es, primero, diagnosticar claramente, y esto voy para una pregunta que hicieron por correo que me están pasando. Me preguntan cómo abordar una persona que en teletrabajo no cumple con la eficiencia requerida con los objetivos laborales acordados. Lo más importante ahorita es saber, la persona que hizo esta pregunta, es saber cuáles son las causas de que esta persona, primero saber si cumplía antes con la eficiencia. Antes, pasó al teletrabajo y dejó de ser eficiente. ¿Cuáles son las causas? Porque en el momento en que revisan las causas, las causas raíz, ¿no? Se van a dar cuenta de cuáles son las posibles soluciones, que en muchos casos, una parte son la organización y otra parte es la persona. El tema es que no solo es ver la falta de eficiencia, sino es entender el contexto de lo que está pasando y ver qué será lo que esta persona está viviendo, que está bajando su eficiencia. Se le enfermó una persona, un familiar importante, él se enfermó, está pasando con alguna situación donde antes era una persona muy nerviosa y ahora con esto está mucho más nervioso.
cómo está su mentalidad, si su mentalidad está de crecimiento, desarrollo o está bloqueado. Entonces, el tema de la eficiencia y ver la energía, está sufriendo una depresión porque antes extrañaba, tenía una vida laboral. Hay gente que tiene una vida laboral que es mucho mejor que su vida familiar. Y de hecho va más al trabajo o se siente mejor en el trabajo que en la familia. Y ahora le toca vivir en la familia y el trabajo era un escape. Entonces, es profundo el tema. Por eso es que no lo podemos ver tan lineal, sino que tenemos que verlo en muchas dimensiones. Perdón, una observación ahí. Y yo pienso que también a veces, ahora en el teletrabajo, pero también en modo presencial completamente, es que la comunicación de expectativas que se tienen respecto del trabajo de cada persona a veces no es clara, no es precisa, no se mide, ¿verdad? Entonces puede que las personas estén haciendo su mejor esfuerzo y apuntando a un objetivo equivocado. Bueno, ¿algún otro? Quisiera primero preguntarles que nos indiquen si les parece la idea de correr una encuesta en todas las empresas afiliadas, que estarían dispuestos, si les parece provechoso. Por supuesto. Por mi parte, claro que sí. Ok. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna opinión negativa? Más bien, no. Ok. ¿Alguna otra pregunta para José Álvaro? Sí, hay una pregunta que me están haciendo por chat que dice, ¿qué estrategia recomienda para que las personas en teletrabajo comuniquen con honestidad sus emociones? Que no teman comentar por temor a perder su teletrabajo. ¿Y qué recomiendas para aquel personal que no quiere teletrabajar porque tiene temas complicados en sus familias? Miren, una estrategia es que es necesario romper el miedo. Cuando digo romper el miedo, es que primero tenemos que detectar si la gente tiene miedo de hablar. Si la gente en una organización tiene miedo de hablar, difícilmente va a decir sus emociones y sus sentimientos, ¿no es cierto? Con costos va a decir sus pensamientos, ¿qué va a decir sus emociones y sentimientos? De hecho, parte del entrenamiento que nosotros desarrollamos con la gente es que se dé el chance de decir qué siente. Porque hay gente que cree que no puede decir lo que siente o sus emociones porque cree que eso es íntimo y que no lo puede expresar porque le da miedo que lo dañen. Entonces, cada persona es un mundo, cada persona es un universo. Entonces, la estrategia es la personalización de la educación emocional. No podemos seguir rociando y rezando. Tenemos que ver persona por persona cuáles son sus características de personalidad emocionales y el líder tener conocimiento de cómo se trata las personas con esas características personales. No es un tema tan sencillo como simplemente decir, no, ahora empecemos a abrir para que todo el mundo haga catarsis y diga lo que sienta. Eso no es inteligencia emocional. Lo que hay que establecer son estrategias que sean parte de la parte estratégica de la organización. Después, ¿qué recomiendas para aquel personal que no quiere teletrabajar porque tiene metas complicadas en sus familias? Habría que ver cómo les ayudamos a estas personas por medio del coaching o el seguimiento personal de cómo puede manejar mejor el tema de su familia. Esto es esencial. O sea, estas personas no teletrabajan no porque no crean en el teletrabajo. No teletrabajan porque tienen una crisis familiar o tienen una situación familiar. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente las organizaciones olvidan eso. Eso es una cuestión que esa persona tiene que resolver, ver qué hace, cómo lo resuelve. Bueno, en estos tiempos difíciles, el teletrabajo es una forma de evitar que nos contagiemos. Por lo tanto, es esencial. Y si es esencial, entonces las organizaciones deben invertir un poco más en ayudarle a las personas a manejar mejor sus complicaciones familiares. No ver a la persona solamente como ese esqueleto de huesos y carne que pasa por ahí, hace su trabajo y después se va. Y no tiene nada que ver los aspectos familiares como tales. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Jorge León me había levantado la mano. Jorge, abrí la cámara y el micrófono. Perfecto, muy amable, gracias. Don José Álvaro, usted hablaba hace un rato de que las personas, sobre todo los líderes, que no saben manejar la situación de teletrabajo, se puede llegar hasta el acoso laboral, en el sentido de estar detrás del funcionario y no saber cómo manejarlo. En esa línea, ¿qué recomendaciones se tienen? Porque estamos claros de que no es
ni dejarlos totalmente a la libre, ni tampoco llegar al acoso laboral, ¿verdad? Tiene que haber su medida y su método, ¿verdad? Yo hace poco, estoy hablándole de marzo, en una reunión del MISIT, varios jefaturas de tecnologías de información de instituciones del país, estábamos conversando y se vio como entidades del Estado que no tenían teletrabajo, estamos hablando de 0 teletrabajo, tuvieron que pasar al 100% de teletrabajo de un golpe, ¿verdad? Al menos en Contraloría nosotros ya teníamos bastante experiencia en manejo de teletrabajo y pasamos al 100%, creo yo que con bastante éxito, según las mediciones que hemos hecho. Pero sí, efectivamente, si una entidad tenía 0 teletrabajo y pasa de un momento a otro al 100% de teletrabajo, como dice usted, tenemos una alta posibilidad de que cosas que no se estaban manejando bien, al pasar al teletrabajo más bien se magnifiquen, ¿verdad? Y haya grandes problemas en cuanto a la gestión. Entonces, para los líderes sería muy importante hasta dónde, ¿verdad?, llevar ese control de que no se convierta en acoso, pero tampoco dejarlo a la libre. Muchas gracias, don Jorge. Exactamente lo que estás diciendo. Es que el líder tiene que aprender a tener un equilibrio. Pero es que tiene que aprender, no es que lo sabe. O sea, esa persona que era acosadora o que es acosadora en el teletrabajo seguramente tenía problemas de acoso anteriormente. Tenía que estar controlándolo todo. Entonces, esta persona lo que pasa es que no tiene otras herramientas. No sabe el efecto de cómo perjudica ese comportamiento, la retención del talento y también el bienestar emocional de las personas. No sabe. O no tiene conciencia de esto, o tiene algún problema. Y eso hay que revisarlo. Eso hay que estudiarlo. Igual como se estudia la baja productividad. Pero lo que no se estudia es, bueno, este equipo comparado con este equipo, qué raro, mira, este equipo tiene una alta productividad. ¿Por qué tiene una alta productividad? Y mira, qué raro, mira, los muchachos como libres, mira, pero trabajan por objetivos. Este señor no sabe trabajar por objetivos. Este señor que acosa no sabe cómo enseñarle a la gente a trabajar por objetivos. Yo, como te digo, toda organización y todo proceso es diferente. Hay algunos procesos de trabajo que no puede ser por objetivos porque es call center, tiene otras características. Pero generalmente sí. Si vos le enseñas al líder cómo plantear objetivos semanales, básicos, y cómo medirlos, no va a necesitar hacer este tema del acoso laboral. Y aquí hay otro concepto importante. Porque no solo es el líder, es que el líder existe por el grupo. Entonces, el grupo también hay que trabajarlo. Al grupo hay que enseñarle a trabajar por objetivos. No es solo trabajar a los jefes, también hay que trabajar a las personas. Por eso en los procesos que hemos aprendido a desarrollar gracias a la experiencia con Senfotec y con otras organizaciones y a las recomendaciones de las personas que saben de esto, es un tema donde debes trabajar el líder y debes trabajar el grupo simultáneamente en un proceso de formación. No solo uno ni el otro, sino los dos. ¿Para qué? Para que se unan más, para que establezcan objetivos en conjunto, para tener objetivos compartidos, una visión, etcétera. Y que además puedan fluir, que ese es realmente el objetivo, que puedan fluir. Sí, voy. Con relación a esto del control, o sea, esto del teletrabajo completamente es algo nuevo y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que qué sé yo, alguien está en familia, pero a la par tiene los 3 niños que van a la escuela y tiene que darles clases, tiene que lavar platos, tiene que cocinar. En fin, el teletrabajo tiene que ser mucho más flexible y tiene que ser en donde se pueda efectivamente por objetivos. También hemos descubierto que para no estar acosando hay herramientas. O sea, ya hemos descubierto que ya se están desarrollando o estaban desarrolladas herramientas que aunque son de control, también son de flexibilidad para el trabajador, en donde él puede marcar cuándo trabaja, cuándo no trabaja, puede uno pues más bien ofrecer estas herramientas como una ventaja de tiempo flexible y que las usen precisamente para que los jefes no estén encima diciendo, mire, trabajaste tantas horas o no trabajaste horas, el día de ayer no hiciste nada, en fin, de tener cómo darles a ellos también el demostrar que efectivamente están trabajando.
es al revés, o sea, no es una herramienta de control, sino también para que el trabajador pueda demostrar, estoy trabajando en teletrabajo, no tengo que estar siempre en una pantalla. Muchas cosas de teletrabajo son con la pantalla apagada, estás laborando de otra forma. En fin, la idea era que busquemos herramientas efectivamente para lograr que el teletrabajo sea mucho más agradable y a la vez los líderes y jefes tener un poco de control o de conocimiento de qué es lo que está sucediendo. Gracias. Gracias, Leonardo. Yo quería añadir a eso que me quedé pensando y lo acaba de tocar Leonardo, y es algunas prácticas que forman parte Ignacio, no se te oye. Ignacio, estás con problemas de ancho banda, vas a tener que cambiar de proveedor. del trabajo, digamos, prácticas ágiles, Scrum y algunos de esos, la gente no, estoy buscando señal. Ok, no, que visibilización del trabajo, ¿verdad? Que las personas digan, bueno, este es el estado de lo que estoy haciendo, he logrado avanzar, esos son mis obstáculos. Digamos, las prácticas de Scrum son bastante interesantes, pero también es que todo el resto de los colaboradores se dan cuenta de cómo están ellos y cómo están los demás, ¿me explico? Y se forma como parte del flujo natural de los procesos. Entonces hay que, mi idea aquí es cómo se instrumenta esto. Tal vez ahora no existía antes, pero ahora con el trabajo, entonces un poquito de tecnología colaborativa, paneles donde podamos comunicar cuál es el estado de avance, los obstáculos que enfrentamos, etcétera, situaciones que estoy encontrando, que dificultan, qué sé yo, relaciones con clientes, cosas por el estilo. Y bueno, y mantener privado lo que es privado, pero aquello, hacer más o menos público lo que está en función del trabajo el equipo o el departamento o lo que sea, ¿verdad? O el proceso en el que estamos participando varias personas. Y esto ayuda entonces a visibilizar lo que hay y a rendir cuentas. Y el otro, qué sé yo, la persona que está a cargo de la gestión o la coordinación, pues darse cuenta de cuál es el estado de las cosas. Debe costar un poquito implementarlo, pero tampoco es ciencia espacial, ¿verdad? Don Oscar me pregunta que si se debe hacer una reunión semanalmente virtual. Yo quiero decirles que siempre y cuando incluyamos las emociones y los sentimientos sobre lo que hay que hacer, sobre el trabajo que hay que hacer, preguntar a la gente cómo se sienten, no solo qué piensan. Y sé que los van a ver raros al principio, pero si lo establecen como una práctica y empiezan a ver poquito, les empiezan a dar algunos modelos emocionales, algunas cuestiones, las personas van a empezar naturalmente a decir lo que sienten y piensan. Pero hay que abrir un espacio pequeño de unos 5 minutos a ver qué sienten sobre esto. ¿Cómo se sienten sobre esto? La palabra cómo se sienten ayuda mucho. Abrir un espacio para que la gente exprese, bueno, me siento preocupado. ¿Por qué te sentís preocupado? Bueno, porque este proyecto no creo que vaya a salir en esta situación. Ok, perfecto. Ya ahí hicimos una situación donde tomamos en cuenta y humanizamos la situación. Y esa información de preocupado, que no es lo que piensa, no es la emoción, lleva a otra emoción que nos puede ayudar a entender mejor el nivel de preocupación que hay por respecto al proyecto. Como decía un líder que se quejaba conmigo, me decía, es que mi grupo gerencial solo me trae los pescaditos, pero de pronto explotó una cosa ya enorme, una ballena. Pero solo me expresan las cositas pequeñas. ¿Y cómo va todo? Va bien, todo bien. Pero de pronto explotó algo y era una ballena, era una cosa enorme. Entonces, la emoción tiene una particularidad. Cuando la gente empieza a expresarla y a expresarla más claramente, te dice la dimensión de la situación. Eso puede ayudar mucho en la comunicación. Yo quería hacer una consulta. Claro que sí, Jesús. Mucho gusto. Muchas gracias. Comentabas ahora que cuando se tienen situaciones tal vez no orientadoras dentro de uno como persona o dentro de la misma organización, cuando se va a teletrabajo el tema como que se agrava. Y bueno, una de las cosas que he estado percibiendo recientemente de algunos de los equipos es, efectivamente, si la persona que está a cargo de un equipo
tenía desde antes problemas para delegar, porque normalmente su modo de resolverlo era, hagamos una reunión, todos nos sentamos aquí, discutimos del tema y todo el asunto ese, luego hacemos tal y tal tema. Ahora las cosas cambiaron. Entonces, muy rápidamente se le exige a ese líder tener esas capacidades. ¿Por qué? Porque la empresa sigue adelante, es un negocio en marcha. Entonces, bueno, antes tenías ese detalle, lo resolvías de esa forma, ahora todo cambió. Y el tema de delegar sí se está volviendo un tema muy del líder, entonces le genera mucha presión, porque si antes tenía esa situación y la resolvía, como tú dijiste ahora, la forma que encontró para resolverlo era haciendo sesiones con su equipo y todo el asunto, ahora todo cambia. Entonces, en la parte del liderazgo, de hecho lo decía alguno, creo que fue don Roberto, no hay un manual para la parte de teletrabajo. Entonces, ¿qué línea recomendarías para personas que necesiten fortalecer y aprenderlo? Porque ahora es casi que una necesidad hacerlo. No sabemos cuándo va a terminar esto. Sabemos cuándo empezó, tú lo pusiste, pero no sabemos cuándo va a terminar. Y en todo caso, aunque termine, creo que va a haber una nueva realidad que, bueno, ya lo dijeron, la mayoría quisieran estar en un modelo híbrido. Entonces, hay que aprender a trabajar, hay que seguir adelante y enseñarlo, porque a su vez el líder es coach de otro montón de personas que tienen que verlo en él. Quería ver qué comentario tenías del tema. Mira, en la experiencia con líderes, cuando ellos se dan cuenta de que delegar les ayuda a mejorar su bienestar social y emocional, cambia. No de un día para el otro, pero por lo menos empiezan a sentir, mira, si yo, que antes me incorporaba todas las decisiones, ¿verdad?, me echaba todo encima, no puedo dormir, pues a partir de que empiezo a delegar, empiezo a dormir mejor. Y pasa una cosa, los resultados empiezan a subir en el rendimiento de las personas. Las personas empiezan a rendir más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto hay que reflejarlo, sucede. Esto hay que retroalimentar a esta persona. Hay que establecer un proceso de retroalimentación permanente, pero además enseñarle cómo puede hacerlo. No decirle solo hágalo, delegue, que se pasan todos, ¿verdad? Delegue. No. ¿Por qué no delegas? ¿Cuáles son las causas? Es que el personal, te voy a decir cosas que dicen la gente, que dicen los líderes. Es que el personal no sirve, no tiene las competencias, no tiene las... Entonces hay que desarrollarlo. Entonces ahí viene la parte coach. Dedica tiempo a desarrollar a tu personal para hacerlo crecer, para que tome las decisiones correctas. Ah, no, es que eso depende de recursos humanos que tiene que capacitar y que esto, que... porque no tengo tiempo. No, pues no tiene tiempo, evidentemente no lo tiene. No lo va a tener nunca. Nunca va a tener tiempo ni para sus hijos, ni para él mismo, ni para nadie. Descentralizar la toma de decisiones. Esto se habla mucho en los modelos de transformación digital hoy en día. Si querés transformación digital, tenés que descentralizar la toma de decisiones. No sé si respondo, Susana, a tu pregunta. Con mucho gusto para todos. Estoy dispuesto a darles una charla a todos, a sus empresas, cuando lo necesiten de este tema y profundizar. Con mucho gusto. Muchas gracias, Martín. Bueno, yo creo que solo nos queda... Primero, quiero recalcar la calidad del audio que tuvo José Álvaro hoy. Este micrófono que usaste es espectacular. El sonido estuvo perfecto. El contenido, obviamente, también. Quiero pedirles a todos que por favor abran la cámara, abran el micrófono y hagamos un montón de bulla agradeciendo a José Álvaro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Buen provecho. Muchas gracias a todos y tengo una anécdota rápida con respecto a que esto que están viendo aquí es producto de un coaching que Roberto me hizo personal y que me ayudó a que hoy fuera mejor y me ayudó a que lo que vaya a hacer en adelante sea mucho mejor. Entonces quiero agradecerle al Club de Investigación Tecnológica, a don Roberto, a Ignacio Trejos, como siempre, este apoyo que me han dado, asesorándome, ayudándome a que esto sea mejor. Ese es el ejemplo de lo que los líderes tienen que hacer con su gente.
Muchas gracias a todos. Cuida, José. Muchísimas Hasta gracias. luego, muchísimas gracias. A todos que tengan muy buen día. Y muchas gracias Buen por día. organizar esto. Gracias.